El domingo pasado, después de un partido de fútbol, o en desarrollo de un partido de fútbol, en donde jugaba el equipo Universidad de Chile, varios hinchas, varios seguidores de este equipo, violaron a una mujer de 28 años que estaba casada con un argentino. Esta mujer está en estado de shock, no ha podido realmente contar exactamente qué fue lo que pasó, pero ha habido testigos e incluso hay imágenes. Esto se suma a que el sábado pasado murió una niña de 1 año, también en Chile, que se llama Ámbar, después de haber sido violada por la pareja de su tía. Esta pareja, la tía y el compañero de la tía, estaban custodiando a esta niña porque la madre no podía hacerlo de acuerdo con una decisión judicial. Esto se suma además, en el caso de España, a la sentencia con respecto al caso de lo que se llama La Manada, que era un grupo de 5 hombres que en el año 2016, en julio, en las fiestas de los Sanfermines en Pamplona, la capital de Navarra, en España, violaron a una mujer, la penetraron 6 veces de todas las maneras, por vía vaginal, por vía bucal, en un caso verdaderamente espantoso, y se ha suscitado un gran escándalo porque estos hombres han sido condenados a 9 años de cárcel. Ellos además tomaron fotografías que las enviaron por WhatsApp ufanándose de este acto. A estos hombres los condenaron a 9 años, pero no por el delito de violación, sino por el delito de abuso. Según la legislación española, solamente hay violación en caso de que haya violencia, y además dicen los jueces que lo que pasa es que ella no manifestó en ningún momento el rechazo. Esta mujer estaba con los ojos cerrados, aparentemente en un estado de shock. Muy bien. El año pasado, en el 2017, con respecto a 2016, aumentaron en Chile las denuncias por abusos sexuales en un 9%, hubo 22.540 casos. Pero la pregunta es esta, Sebastián Piñera, el presidente chileno, está hablando con la oposición a ver si logran convertir este tipo de delitos en delitos imprescriptibles, es decir, que no pueda prescribir la acción penal por este tipo de delitos. ¿Será que esto funcionará si se hace ese cambio de legislación? ¿Se deben endurecer las penas para los violadores? ¿Qué se puede hacer para esto que es recurrente casi en todos los países? Pues es que cuando nos comentaste que íbamos a discutir este tema de Chile, recordaba que hace apenas unos días en esta misma mesa con Juan Carlos y con vos hablamos del caso de La Manada y decíamos que no es solamente un problema de España, el problema de la violencia de género, las violaciones a mujeres, sino que es un fenómeno que se encuentra y que se da también en otros países, y ahora vemos este caso terrible en Chile. Había un dato que a mí me llamó la atención de las autoridades chilenas, que dicen que solamente 1/3 de las violaciones que se producen se denuncian. Habría que ver también de ese porcentaje tan bajo que se denuncian, cuántas efectivamente terminan en una condena. Decíamos el otro día, yo te decía que creía que había un problema de que la jurisprudencia estaba viciada, de que la mayoría de los juicios que se suelen llevar en estos casos son muy difíciles para las víctimas, porque usualmente la justicia termina de alguna manera fallando a favor de los victimarios, ¿no? Aquí en Estados Unidos apenas 6 de cada 1000 violadores terminan con una condena efectiva por parte de la justicia. Es probable que el hecho de tener penas más duras ayude a torcer este flagelo. Pero me parece también se necesita un cambio cultural muchísimo más profundo en contra del machismo, ¿no? En contra de la cultura machista, que tiene que ir no solamente tiene que venir no solamente por el lado de las autoridades, de los jueces, de las penas, de la jurisprudencia, de cómo se contiene a las personas que sufren de abuso y de algún tipo de violencia sexual, sí, sino también ya desde el punto de vista de cómo hablamos de estos casos, ¿no? Cuando muchas veces decimos que una mujer fue violada y ponemos a la mujer al centro del tema sin hablar de la persona que cometió la violación, ¿no? Del hombre. Aquí creo que también es muy importante llevar el foco hacia los hombres, a cómo los hombres encaramos estos temas, estas discusiones, y a la cultura machista que está tan arraigada en tantos países, que fomenta esta violencia que termina produciendo estos casos horrorosos, como vemos en varios países. No es un problema exclusivo de un solo país. Raquel Godo, ¿será que es suficiente con cambiar el tipo penal en la ley penal o con endurecer las penas? Porque yo no sé si lo grave es la impunidad. En el caso de mi país, que es Colombia, la impunidad en todos los delitos es de más del 90 o del 95% desde hace muchos años. Alguna vez, cuando le llevaron a Víctor Hugo, el literato francés, un borrador de una constitución colombiana, dijo que la constitución era estupenda, pero para un país de ángeles. Y tenemos unas leyes maravillosas, pero resulta que no se cumplen.
Bueno, en el caso de España, y creo que a raíz del caso de la manada se ha visto muy claramente, una de las demandas más reiteradas es la denuncia de la justicia patriarcal, es decir, cómo está redactado ese delito por abuso sexual o por violación. La denuncia es que para que sea violación tiene que haber violencia, pero si hay violencia es porque una se opone y se arriesga a perder la vida. Hace unos meses pues veíamos un par de casos que también conmocionaron el país de mujeres que se opusieron a ser violadas y entonces fueron asesinadas. Con lo cual, evidentemente, hay que hacer un repensamiento, un cambio en esa redacción del Código Penal para que eso cambie. Pero aparte, creo que es muy importante que, y creo que forma parte de la discusión y es algo paralelo que está ocurriendo a raíz del movimiento Me Too. No creo que el incremento de los casos en Chile se deba a que han incrementado el número de violaciones o de abusos, sino que ha incrementado el número de mujeres que lo denuncian, lo cual es un buen síntoma, ¿no? Y creo que el caso de la manada, aunque es un caso gravísimo y súper triste y que pone a las instituciones españolas en jaque porque realmente es una vergüenza internacional, ayer la ONU se pronunciaba al respecto y el Parlamento Europeo debatía sobre el tema, lo que sí ha hecho ha sido precisamente eso, internacionalizar ese tipo de abuso, ponerlo en la palestra y además hacer que las mujeres que en España están especialmente cabreadas salgan a la calle. Es cierto también que España tiene a lo mejor ha dado unos pasos previos que otros países latinoamericanos no han dado y las mujeres se sienten más empoderadas como para salir a la calle y reivindicar estos derechos, pero en cualquier caso creo que es un buen síntoma que estemos simplemente hablando de esto ahora, ¿no? Martín Aguirre. Sí, a mí será un poco la formación legal, pero a mí me da un poco de chucho cuando los políticos salen fenómenos así y salen rápidamente a pedir cambios en las leyes y medidas draconianas. Hace 2 meses en la India pasó un caso similar de una chica de 8 años que estuvo secuestrada como una semana en un templo y fue violada y asesinada. Y el presidente Modi dijo que salió a pedir pena de muerte para los violadores. A mí me parece que las leyes en sí dan una respuesta. El problema es cultural, es los jueces si están en condiciones de adaptarse a los reclamos de la sociedad actual. Yo estaba leyendo la ley española y es verdad que reclama cosas que de repente en los videos y en eso no se pueden ver, pero un juez tiene cierta cintura como para adaptarse a la cultura social del momento y creo que la pena en España es injustificable que se le aplique a estos muchachos. Creo que la ley daba margen como para una pena por violación tranquilamente con las pruebas que había. Creo que tenemos un fenómeno que la sociedad está cambiando. En Uruguay hace poco, el Día de la Mujer, hubo una marcha masiva en la capital como no se da por ningún otro tema. Y me parece que las estructuras políticas y judiciales están un poco retrasadas en adaptarse a ese reclamo social. Me parece que va más por ese lado que por imponer leyes que a la larga, las leyes no terminan de diseñar una sociedad. Las leyes responden a reclamos de la sociedad y pretender que desde arriba, desde una ley, se pueda cambiar estrictamente el comportamiento de una sociedad es injusto y al final termina desvirtuando un poco el sistema porque la gente no termina aplicando esas leyes. Juan Carlos Hierro. Hay que tener cuidado efectivamente con las modificaciones legales, porque si uno ve los trabajos de Gary Becker, el economista premio Nobel, él hizo mucho énfasis en su investigación de aplicar la teoría económica al crimen, a la política criminal. Y una de las cosas que él encontró, por ejemplo, es qué pasa en escenarios en donde, y esto lo discutíamos el otro día fuera de cámaras, qué pasa en escenarios en donde la pena por violación excede la pena por un asesinato. Entonces existe el incentivo para matar a la víctima. Y vos, si la víctima queda viva y te va a denunciar, o existe la posibilidad de que te denuncie y vas a terminar sirviendo más tiempo por haberla violado que lo que podría servir por haberla matado, el incentivo es para matarlo. Y entonces él hizo investigaciones sobre este tema y efectivamente se corroboraba que las leyes tienen que tener una proporcionalidad unas con otras, o si no vos generás estos Pero deben ser muy pocas las legislaciones donde la pena por violación es mayor que la pena por homicidio. Bueno, pero es interesante porque en el caso de la manada se mencionaba de que estos muchachos deberían haber terminado como 22 años, ¿verdad? En prisión, eso es lo que se pedía. Esa es la máxima pena, sí. Eso es lo que se pedía, mientras que yo creo que el homicidio en España es como 15 años, o el asesinato, o una figura de que es asesinato, no me acuerdo cuál es, que es 15 años, o sea, lo que se estaba pidiendo era más de lo que la legislación contemplaba. Igual en el caso de España es un tema puntual por esta distinción que se hace entre abuso y violación y que tiene que existir violencia e intimidación, ¿no? Digo, pero más allá de la pena,
y de cómo está redactada la ley. Creo que esto, como decía Martín, hay una jurisprudencia que está viciada. Sí, yo lo que creo es efectivamente, lo que hay que hacer es incentivar que las leyes que ya están sean cumplidas, o sea, que efectivamente se castigue de una manera dura a este tipo de comportamiento. O sea, el tema de la violación es de lo más deleznable que hay. O sea, uno no puede imaginarse una persona que comete este crimen y que pueda ser reincorporado a la sociedad. Pero la gente en España, cuando habla de la reforma legislativa, de esa pieza legal, no se refiere a que se endurezca la pena. Se refiere a que una violación debe ser descrita como un acto sexual no consentido. Punto. O sea, que la violencia trasciende la violencia de someter a la mujer. Con solo someterla ya está ocurriendo. Lo que pasa es que en las grabaciones que había por WhatsApp de los de la manada, esta mujer lo que hizo fue cerrar los ojos. Exacto. Ella además lo explicó en el sentido de que y se entra en estado de shock. Muchas mujeres entran en un estado de shock en un momento de esos para que todo suceda rápido, para que todo transcurra rápido en el momento de la violación. Pero uno de los argumentos del juez es que como ella en ningún momento dijo que no le hicieran nada o no manifestó rechazo ni siquiera en sus gestos faciales, pues que por esa razón se podía, lo que había era un delito de abuso y no de violación, lo cual es absurdo. Ahora bien, voy a decir algo polémico aquí, pero ya están acostumbrados ustedes a eso, y es de que en una situación como esta, donde la mujer siempre va a estar en desventaja, la mujer siempre va a ser un poco más débil que un hombre, y más cuando son 5 cabrones, ¿verdad? Lo que deberíamos pensar e incentivar es cómo hacer para que tratar de igualar esa situación de desventaja. ¿Cómo? Armas. Que las mujeres, o sea, incentivar... Esto es partidario del porte de armas. No soy partidario del porte de armas, pero está comprobado aquí en Estados Unidos que las mujeres que se defienden con armas ante ataques de hombres tienen mucho menos probabilidad de resultar lastimados que las mujeres que se someten. Yo pensaría que se le enseña a las mujeres a portar armas, incentivar el porte de armas por parte de mujeres que por sí las mujeres no tienen comportamientos agresivos. O sea, el uso de armas puede dar problemas en los hombres. No, Juan Carlos. Cada vez en minoría acá, Juan Carlos. Además la conversación hacia donde no tiene que ir. ¿Cuál es? No, aquí la cuestión es... ¿Por qué tenés que armar a las mujeres para que se defiendan? No solo es cómo castigar las violaciones, sino cómo evitarlas. Pero no con más violencia. Mejor un escenario como ese. Lo suyo sería que los hombres entendieran que no tienen que forzar a las mujeres. Hay gente que habla de la castración. A mí me gustaría que los políticos no roben. En vez de hablar a las mujeres, tenemos que partir de una realidad y es que las violaciones no van a desaparecer. No te vale un spray de gas pimienta, no hace falta una... Bueno, también. Juan Carlos, a ver, se supone que una civilización avanza cuando la violencia se extrae de los individuos y pasa a ser parte de un estamento del Estado, digamos, o del gobierno, para limitar la violencia individual. Por más que, sabes que estoy todo 100% a favor de los derechos individuales, pero me parece que si vamos a liberar el tema de la respuesta ante una cosa así a la violencia individual, terminamos en el Far West, ¿no? Es una cosa que puede ser una solución a muy corto plazo. Es muy compleja, porque claro, aquí en Estados Unidos tienen una teoría distinta. No estoy teorizando experiencias aquí en Estados Unidos al respecto.